Yo tengo una pregunta, a ver, ¿quién eres tú realmente? O sea, de verdad, ¿quién eres tú realmente? Yo me he dado cuenta que a lo largo de mi vida muchas personas conocen parte de mí y no podrían decir que me conocen completamente porque algunos me conocen en el trabajo. Yo no es que sea diferente en cada lugar expresamente, pero simplemente mi comportamiento en el trabajo debe ser diferente al comportamiento mío en la casa. El comportamiento de la iglesia tiene que ser un poco diferente a los otros lugares también. Pero cuando nos concentramos en la parte del trabajo, en la parte del trabajo la gente solamente ve una parte de lo que somos nosotros. Hablaba una vez un predicador que escuché y decía que la integridad tiene que ver con quién eres tú cuando nadie te ve o cuando estás realmente cómodo sin el estrés de aparentar algo. Ese eres tú realmente. O sea, y vamos a ver en la parte de los cristianos, a veces nosotros como cristianos somos como un ejemplo a seguir de cristianismo, pero habría que examinar en la intimidad cómo es cada uno de nosotros. Para Dios el verdadero cristianismo es lo que nosotros somos cuando nadie nos ve, cuando nadie está por ahí con la opción de juzgarnos, sino que nosotros estamos a nuestras anchas y nosotros lo que hacemos, eso realmente es lo que somos. Entonces, la gente realmente, por decir un ejemplo, la gente de nuestro trabajo, la gente de mi trabajo, no me conoce realmente como yo soy. Mira, el aspecto de pastor, bueno, muchos lo conocen, otros no lo conocen, pero la gran mayoría no lo conoce, ni se le pasa por la cabeza que yo, de estar en este tipo de trabajo que estoy, que no tiene nada que ver que sea malo, bueno, o sea, el trabajo donde estoy, dirían que es alguien que se para enfrente del público con una chaqueta y predica y hace un examen, un estudio bíblico de profundidad como Dios nos permite dar. No tienen ni idea de eso, simplemente ven el que está trabajando ahí en ese momento. Y ¿saben qué? Eso mismo nos pasa a nosotros con Jesús. Nosotros hemos conocido a Jesús como el Cordero de Dios, el que vino a esta tierra para morir por nosotros y vino a hacer una misión y vino a hacer un trabajo especial. Por eso la prédica del día de hoy yo le he puesto es, ¿quién es Jesús? Realmente, ¿quién es Jesús? Nosotros no podemos guiarnos únicamente por la forma en que Jesús vino, porque Él vino aquí a hacer un trabajo, una misión. Pero eso es, imagínate, Él es el Dios de la eternidad, Dios eterno, el alfa y el omega, como dijo en Apocalipsis 1:8, el principio y el fin, el alef y el tau en arameo, sería la A y la Z. Después yo voy a decir un poco más acerca de esto, pero el que es el eterno vino y se hizo hombre, agarró un cuerpo humano y se hizo humano en medio de nosotros para hacer un trabajo en especial, pero en esencia ese no era al 100% Él. Nosotros vimos al Jesús, al Hijo de Dios, en su forma, en su uniforme de trabajo, pero nosotros necesitamos conocer al verdadero Jesús para tener una relación realmente verdadera con el verdadero Jesús. Ahora, quiero que sepan algo. Este es el Jesús que todos conocemos. Ahora, yo meto en Google Jesús y pongo la imagen y es la primera imagen que sale. Ahora, la imagen tiene como nombre Sagrado Corazón de Jesús. Bien, pero yo quiero que vean algo muy importante y un detalle muy importante, y es la actitud y el aspecto de este señor aquí dista bastante del verdadero Jesús. Yo no estoy diciendo es que vamos a hacer totalmente un lavado de cerebro y ya ese no es Jesús. O sea, ese Jesús en su uniforme de trabajo, porque Él vino aquí como un cordero manso para ser sacrificado por nosotros. Pero realmente, después de ese ropaje de trabajo, se mantenía en su morada celestial el verdadero Jesús. Él vino del cielo, nació en un pesebre, se crió aquí, creció, llevó el evangelio por 3 años y medio y fue crucificado y luego ascendió nuevamente al cielo. O sea, regresó a quitarse la ropa de trabajo. Entonces, la particularidad de esto es que yo les voy a decir algo, a finales de este mes y a principios del mes de abril vamos a estar celebrando la Semana Santa y la gran mayoría de las personas le tiene pena, le da lástima a Jesús, pero Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. O sea, yo voy a hacer mi trabajo y así que
esto se trata de venir a hacer un trabajo especialmente, una misión especial para salvar a la humanidad y va a costar mi vida, pero no piensen que yo soy pobrecito. No es el pobrecito Jesús, ni siquiera el Dios con minúscula, de la D minúscula. Es el Dios con la D mayúscula y es el Todopoderoso, que vino a morir por nosotros en la cruz, que en lo espiritual nosotros no estábamos viendo la victoria que tenía sobre los principados y potestades, solo veíamos humanamente el hombre que estaba muriendo, pero la victoria que tenía sobre la muerte era otra dimensión de fe que tendríamos que nosotros desarrollar. Yo quiero entonces que, ya teniendo en claro esto, de que quizás la propaganda de Jesús que hay hoy día está llevando a que nosotros seamos personas como que hasta nos da lástima Jesús. Pobrecito Jesús, cómo sufrió, y que sí sufrió, es verdad, yo no niego eso, pero Él es más que vencedor, Él es victorioso, Él es el Todopoderoso, y eso es lo que tenemos que tener más en cuenta para que más adelante vamos a hablar un poco de esto. Jesús estaba preocupado por eso, por lo cual agarró a 3 de sus discípulos y le hizo pasar una experiencia sobrenatural que ya le había anunciado en el versículo 27, que dijo que algunos de ahí verían el reino de Dios, el reino de los cielos. Y entonces dice que después que dijo esto, sucedió unos 8 días después de estas palabras que había dicho que iban a ver el reino de los cielos, que tomando Jesús consigo a Simón, a Jacobo y a Juan, y habiendo subido a un monte a orar, el aspecto de su rostro se transfiguró mientras oraba, y sus vestidos se tornaron tan blancos que resplandecían. Y aquí que 2 varones conversaban con él, eran Moisés y Elías, quienes aparecieron en gloria y hablaban acerca de su partida, la cual él habría de cumplir en Jerusalén. Simón y los que se hallaban con él estaban cargados de sueño, pero manteniéndose apenas despiertos, vieron su gloria y a los 2 varones que estaban con él. Al empezar ellos a retirarse de él, o sea, Elías y Moisés, Simón dijo a Jesús: Maestro, es conveniente que para nosotros que permanezcamos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Y mientras decía esto, vino una nube y los cubrió. Y sintieron miedo al ver que Moisés y Elías estaban en la nube. Entonces surgió una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a Él obedezcan. Este relato, una de las cosas que quiere marcar claramente es que ellos vieron la gloria de Dios, vieron su gloria, vieron cómo es realmente el hijo del carpintero en su verdadero hogar, en su verdadera patria. O sea, el resto de la gente lo pudiera tener en poco. Ese no es el hijo del carpintero, este no es el hijo de María, este que creció en nosotros en Galilea y jugaba con los otros niños. ¿Cómo va a ser el hijo de Dios? Pero ese era su ropaje de trabajo. Pero era necesario que los discípulos pudiesen ver la gloria de lo que Él es en realidad, porque cuando venía posteriormente en Jerusalén, que venía lo que se había de cumplir, que era la muerte de Jesucristo, y su partida era la partida al cielo, a la patria celestial que iba a ser en Jerusalén, para cuando viniese ese momento, los discípulos supieran: este es el Dios Todopoderoso. Este no es que lo mataron, este no es el que murió ahí como un cualquiera, este es algo que hizo que después yo entenderé, pero su gloria yo la vi y eso me da a mí la fe y la seguridad de que pase lo que pase, ese es el Dios Todopoderoso. A mí no me va a cambiar nada la fe, ni las circunstancias mundiales, ni la pandemia, ni los miedos, ni la economía, ni nada que pase en mi vida, en mi hogar, en mi persona, porque yo estoy siendo un siervo del Dios Todopoderoso. Porque el que cuida y vela por mí es ese que se transfiguró y que era tan resplandeciente para que yo pueda tener la seguridad, para que cuando lo vea clavado en la cruz sepa: este solamente es el uniforme, porque el verdadero está brillando por dentro, porque esa luz no la quita nadie, porque el que estaba muerto vive, porque el que azotaron, ese es el que va a gobernar con vara de hierro, porque ese es el Dios Todopoderoso, porque nada me cambia a mí, mi fe, ninguna circunstancia de lo que yo he creído desde el principio. Dios no cambia, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, Él es el de siempre. Él no va a hacer nada que vaya a afectar tu vida y que tú pierdas el control y que ya
pienses que ya todo acabó y que ya no hay recursos, como decía en la alabanza hace un momento, y veo que ¿quién va a abrir la puerta de la cárcel? ¿Quién va a sacarme de esta situación? Él es el Dios de lo imposible. No solamente el Dios que te puede dar una solución, sino que es el Dios creativo que puede crear algo nuevo de la nada, porque Él que te ama, porque Él vino por ti a morir por ti, a salvarte. Y quiero que desde ya empecemos a ir cambiando nuestra mente de que no es el pobrecito Jesús, es el todopoderoso Señor al cual yo le he entregado mi vida. Y Él es mi Señor y Él cuida por mí y Él me ama. Yo quiero que nosotros empecemos a encontrar y a descubrir en la palabra de Dios o descubramos el gran secreto de lo poderoso que es Jesús y cómo se anunciaba desde el principio. Pueden ir buscando el Evangelio según San Juan en el capítulo 1. Mientras lo buscan, les quiero decir que Pablo en la carta a los Colosenses, que vamos a ver más adelante también, así que buscan Juan, después Colosenses 1 también. Pablo en la carta que le escribió a los Colosenses, cuando empezó a escribir la carta en el capítulo 1, reveló un aspecto de Jesucristo nunca antes visto, pero eso ampliaba un poco lo que ya Juan había escrito en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Así que vamos a ver primero el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién era el verbo? Jesús, es el verbo encarnado. Dice, este era en el principio con Dios. Noten algo que vamos a tener que ver para lo otro. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese es Jesús. Ese es el Jesús que murió en la cruz. Ahora, cuando ustedes ven la imagen que aparece en Google, en todos lados, la más popular de acerca de Jesús, si ven esa cara, ese rostro de compasión y querían expresar ternura y amor, pero de verdad a veces da hasta un poco lástima, no le cabe en ese rostro que a través de Él fueron hechas todas las cosas, que sea el todopoderoso, no se ve todopoderoso. Entonces, quiero que empecemos a decodificar esta propaganda que hemos tenido acerca de Jesús, que lo minimiza, pero de una manera tan sutil que nosotros hasta pensamos, porque mira, ven esa imagen, ustedes, y pongo una imagen de Satanás que se pone tan así, rojo, con callo, hasta con músculo sale el desgraciado, músculo tridente y un rabo con una, o sea, tú dices, el todopoderoso entonces como es Satanás, ¿verdad? Porque mira la cara de este lo ponen en el ring y nada más le hace bu y este saldrá huyendo. Pero Él es el todopoderoso. Es que nos han vendido una imagen que está afectando nuestra perspectiva de Dios y nos afecta nuestra identidad como cristianos. Porque si tú estás siguiendo a alguien que tiene cara de pena, tú vas a tener pena de todas las cosas en tu vida. Pero si tú sigues al Todopoderoso, tú vas a tener victoria y vas a tener una actitud distinta diciendo, no, Dios me va a defender. Yo voy en el nombre de Jesús y vamos allí. Y entonces voltea la cara y ves y dice, o sea, ya te dan miedo, así dudas, así como que voy o no voy. Dice, el que me respalda es este. Hay una mala propaganda y quiero que sepan algo que es un secreto a voces. Los medios de comunicación simplemente manipulan lo que ellos quieren que usted piense. Los fake news realmente son fake news. Hay noticias que no son reales y te la bombardean un montón de veces que al final tú dices, oh, yo creo que es así. Y te quedas convencido. Entonces, así mismo hay con muchos aspectos, con ideología, con conceptos. Entonces nos tienen a nosotros los cristianos con un concepto de que el amor es lo más débil que hay y el amor es la fuerza más poderosa que puede haber sobre la tierra. Cuando uno ama a alguien, si no pueden ustedes buscar en la historia de las películas a Braveheart, Corazón Valiente, ahí Mel Gibson, que era William Wallace, porque a su novia se la ultrajaron, él hizo una guerra con todo el mundo y arrastró un montón de gente. Y entonces,
No es tan real esa historia de William Wallace porque fue otras motivaciones, obviamente no fue la mujer, pero eso nos enseña algo, y es que el amor hace mover cosas hasta la guerra. Ahora, por amor también usted se deja morir. Hay gente que se deja morir por amor y dice, ya todo se derrumbó dentro de mí. Ya no vale la pena vivir. Porque entonces, el amor es una fuerza muy poderosa. El amor no es algo que te pone tonto. Entonces, se ha vendido así. Entonces, el cristianismo se ha vendido como el cristianismo del amor y que déjate pisotear porque esa es la voluntad de los cristianos. Nuestro Señor es el Todopoderoso y usted tiene que actuar como un siervo del Todopoderoso que Él lo respalda. Entonces, en Jesús todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiero que descubramos algo un poquito más profundo acerca de esto, ¿no? Vamos a ver unos detalles que usted lo puede asombrar, puede transformar su cristianismo y lo va a más que empoderar, lo va a ubicar en el lugar que usted debe estar como cristiano verdadero que es. Colosenses capítulo 1. Versículos 15 al 17, siguen hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las creaciones. 16, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Bueno, arriba está bien. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Estamos hablando de Jesús. No es el pusilánime, no es es que yo te amo, es que por favor ven a la iglesia, es que te ruego, conságrate. Ese es Él. Ese no es el Todopoderoso. Ahora, yo subrayé dos cosas aquí que dice, por medio de Él fueron creadas todas las cosas, porque tiene que ver con el versículo de arriba. Pero cuando usted lee, que no sé si usted alguna vez lo vio de esta forma, cuando usted lee que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, ok, todo lo celestial y todo lo terrenal, visibles e invisibles, lo natural y lo espiritual, sean tronos, dominios, ok, aquí hay un detalle muy importante. Visible es lo material, lo que nosotros vemos. Invisible, punto y coma, invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Eso es todo lo invisible. Ahora, todo eso invisible fue creado por medio de Él y para Él. Si usted recuerda principados y potestades, ¿a qué le suena eso? A Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. He aquí lo que es bien importante, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Principados y potestades. Gobernadores tienen que ver con dominios, que son los que gobiernan en las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad, que fue creado lo invisible, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice en la otra versión, lo que se encuentra bajo el cielo, lo que está entre el cielo y la tierra. Ese aspecto que está ahí gobiernan huestes espirituales de maldad. Ahora, todo eso fue creado por Él y para Él. Entonces, tenemos un problemita aquí. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos una lucha contra principados y potestades. Y los principados y potestades fueron creados por Él y para Él. ¿Qué pasa ahí con eso? ¿Qué pasa ahí con eso? ¿Qué pasa? Es que principados y potestades se rebelaron contra el Señor, pero fueron creados para Él. Ahora, esa lucha la tenemos nosotros también porque es el ejército, el ejército contrario a nosotros, que somos el ejército de Dios. Somos parte de los siervos de Dios. Entonces, nuestra lucha es contra eso, pero este no es el gerente, no es el jefe de las cosas. Jesús es el dueño de las cosas. Dice, recuerden que dice ahí,
Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Si Dios quiere, los principados y potestades dejan de existir. Él tiene poder y dominio sobre todas las cosas. Pero, ¿qué pasa? Ellos son nuestros entrenadores de fe. No podemos ser más que vencedores o victoriosos si no tenemos lucha. ¿Cómo tendremos medallas si no hemos ido a la guerra? ¿Cómo tendremos rango si no hemos pasado por los mares de tempestad? Solo los capitanes de rango son aquellos que han pasado por grandes tormentas y han sobrevivido. Eso da rango. Solo los que tienen medalla y los veteranos de guerra son los que han ido a la guerra y han sobrevivido. Nosotros estamos en medio de una guerra de principados y potestades, de huestes espirituales de maldad en regiones celestes y gobernadores de tinieblas, pero sobre todas estas cosas tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y ese que nos amó es el que es el dueño de todas las cosas. Si usted alguna vez se siente debajo de los zapatos del enemigo, es porque Jesús no es su cabeza. Eso lo puede ver en la otra prédica anterior, en el nombre de Jesús. Pero nosotros somos aquellos que somos la iglesia de Cristo, que Él nos manda, porque Él es la cabeza de nosotros y nosotros somos su cuerpo. Y bajo nuestros pies, ¿qué están? Los principados, potestades. Tenemos que vivir con esa actitud y ese conocimiento y esa revelación en nuestra vida, porque de lo contrario nosotros vivimos simplemente de víctima del enemigo, que él simplemente se encarga de vendernos una falsa noticia y darnos una falsa imagen de Jesús. Cuando Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones y sufrimientos, pero confíen, tengan valor, tengan fe, dice, yo he vencido al mundo. Cuando él dijo eso, él sabía lo que estaba diciendo, porque él es que está encima de todo principado y dominio. Encima de eso, después de la victoria en la muerte, en la cruz, dice que Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Ante el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En lo absoluto, todo se rinde a Él porque Él es el Señor. Y si Él es el Señor y Él es tu Señor y tú estás al del bando del Señor, no temas porque Él ha vencido al mundo. No importa conflictos, no importa sufrimientos, no importan aflicciones, no importan circunstancias difíciles. Eres más que vencedor si eres parte del equipo de Dios. Cuando Pablo escribió en Romanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, se refería a que solo por medio de Jesucristo es que somos más que vencedores, no por nosotros mismos. Dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si el que nos amó está en medio nuestro, nosotros estamos siendo parte del equipo de Dios, somos más que vencedores. Usted y yo en lo absoluto somos ni siquiera vencedores, mucho menos más que vencedores sin Jesús. Solo con Cristo todo lo podemos porque Él nos fortalece. En la Palestina de los tiempos de Jesús vieron, y quiero también aclarar una cosa, que la imagen de Jesús, su aspecto físico, realmente tampoco es así, tipo caucásico, tipo del norte, es más Medio Oriente. Tenía un aspecto muy diferente, pero ese es el que veía a la gente. Ahora, Jesús se reveló a Pedro, Jacobo y Juan en medio de la oración para que ellos vieran quién es realmente, para cuando Él muera en la cruz y pasen esos 2 días de oscuridad, que digan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sepan, yo lo vi y ese no se murió, ese es, en Él está la vida, dice la palabra. Y Él le decía a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Si resucitó a Lázaro, si resucitó a la hija de Jairo, si resucitó al hijo de la viuda, ¿cómo no va a resucitarse? Porque en Él está la vida. Entonces, hay confianza en que todo lo que pase a mi alrededor, Él es la vida. Él es el Todopoderoso. Él es el Dios de lo imposible. Ahora, ¿hay algo imposible de lo que estás pasando en este momento en tu vida? Pues, acércate al Dios de lo imposible. Él es el Dios de lo imposible. Cuando estaban los discípulos pasando situaciones muy difíciles,
por la persecución de los romanos y la persecución incluso de los judíos acerca del cristianismo, Dios se encargó de darle una revelación a Juan, que todos lo conocemos como el libro de las revelaciones, se han puesto como Apocalipsis por una connotación de una palabra original griega, pero en realidad era el libro de las revelaciones, donde Dios le reveló. El Apocalipsis viene de una palabra que tiene que ver como cuando se abre una cortina, se abre el telón. Y Dios abrió el telón para Juan, para que viera. Y lo primero que le mostró es su aspecto, entre los cuales está que su cabellera era como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies como bronce al rojo vivo en un horno, su voz era tan fuerte como un estruendo de una catarata, dice muchas aguas en Reina Valera, y en otras dice como unas olas, o fuertes olas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ese es Jesús. No el pusilánime que tiene cara de pena. Ese es el Todopoderoso, que cuando te habla, dice Juan, que él cayó como muerto, o sea, se desmayó. Dice, wow. Cuando damos cuenta de esto, yo quiero que cada uno se pregunte, ¿yo he tenido alguna vez un encuentro con Jesús? Porque si yo no me he caído, si no me he impresionado, si yo sigo con la misma mala maña, si yo sigo todavía egoísta, pensando en mí mismo, yo nunca he visto a Jesús. Porque cuando tú ves a Jesús, tú cambias de verdad. Tú dices, yo no puedo ser igual. Esto de verdad es una tontería. Yo ser un mortal mínimo, y desafiar al Dios del universo, al que tiene los ojos como llamas de fuego, al que tiene los pies como un bronce bruñido en un horno, el que su voz es como un estruendo. Si yo no he tenido esa experiencia y no conozco a Dios, y si yo sigo pensando en que yo lo que pienso es mejor de lo que piensa Él, yo no conozco a Dios, quizás a Jesús, quizás yo conozco a ese Jesús del Sagrado Corazón, que dice, amén, hijo. Dice, no, Señor, mira, tú quieres estas cosas, pero la verdad es que yo pienso que las cosas son así. Y dice el Señor, es que te tienes que hacer eso. Por favor, hijo, yo necesito que tú vayas este domingo a la iglesia, si tengo tiempo. Yo la verdad que tengo muchas cosas que hacer. Yo estoy muy enredado. Aquí hay que pagar factura, hay que hacer esta cosa. O sea, así que te vas ubicando porque vivimos en Suiza. Aquí la cosa no es así que estamos tan relax. Si tú tienes una conversación así, estás equivocado de Jesús. Te estás hablando con cualquier espíritu, pero no con Jesucristo. Porque cuando tú hablas con Jesucristo, cuando tú nada más tienes la mínima experiencia con Jesucristo, tú tienes el mínimo temor, es obediencia. Y de ahí para abajo todo el resto de las cosas marchan en la línea de la voluntad y el propósito de Dios. Porque tú entiendes que, ¿yo qué voy a hacer? O sea, ese como que yo me venga y estamos en una cancha de fútbol y sale y el equipo allá viene y está Ronaldo, Messi, y yo digo, yo perdí. No, y encima de eso yo soy el portero, ¿no? Yo le voy a parar una bola a Messi, yo le voy a parar una bola a Ronaldo. O sea, yo no puedo atrapar a Dios en una mentira mía. O sea, yo no lo puedo enredar. Sus ojos son llamas de fuego. O sea, si no hemos entendido eso, es que nosotros de verdad hemos pasado. Yo decía, esta prédica, bueno, lo escribí por aquí, esta prédica es para los nuevos que necesitan conocer quién es Dios, quién es Jesucristo de verdad, y los viejos que tenemos mucho tiempo en el cristianismo que pensamos que lo conocíamos. Pero, mira, nos damos cuenta, hey, me he equivocado. Este fue el Jesús que yo le estoy atendiendo y sirviendo, es el Jesús de la propaganda. El que me ha mentido los fake news de que no, que Jesús está. Hay una ¿cómo se llama eso? Una alegoría, una historia esa que se pone en las redes sociales, que yo estoy en desacuerdo con ese tipo de historietas. Dice que Jesús estaba en la sala de tu casa y tú llegaste y no le prestaste atención y te fuiste a dormir y te fuiste y ha pasado varias semanas y Él está esperando que tú tengas un tiempo para Él. ¿Qué? Tú le estás haciendo un favor a Dios.
Dios te hizo el gran favor de morir por ti en la cruz, en la persona de Jesucristo, para que tú tuvieras la oportunidad de la salvación. Dios te hace el favor a ti, tú no le haces un favor a Dios. O sea, tengamos las cosas bastante en claro, que el diablo nos engañó a través de la serpiente desde el jardín en el Edén con esa mentalidad de que tú puedes ser como Dios. Mentira. La apariencia imponente de Jesús, yo quiero preguntar algo. ¿Qué causa? Si tú tienes un encuentro con Jesús y esas son las características, ¿te da miedo o te da confianza? Te da miedo, ¿verdad? La idea de la pregunta es que nosotros lleguemos a un punto que cuando veamos la apariencia realmente del juez justo, el que va a juzgar todos nuestros pecados en nuestra vida, nosotros tengamos confianza porque nuestra vida ha querido estar bien delante de Dios y eso nos da confianza. Y el síntoma de que si nosotros enfrente de este Jesús nos morimos de miedo, es porque tenemos que arreglar nuestra vida y tenemos que estar del parte de Él. Porque como decía yo cuando empezamos a estudiar el libro de Apocalipsis, si a usted el Apocalipsis le da miedo, es porque usted está del bando del enemigo, del anticristo, de la bestia y del falso profeta y de todas las cosas que se desarrollan ahí. Porque usted es de los que va a morir, de los que va a perecer. Pero si usted es cristiano de verdad y lee el Apocalipsis, va a tener en sus manos un libro de esperanza que decía, al fin, aquel que atormentaba a los cristianos de día y de noche, va a ser muerto, y va a ser atado y va a ser echado al lago de fuego. Así que si el libro que tienes en la mano te está diciendo que el que te perseguía va a ser echado al lago de fuego, te va a dar miedo, entonces tú no estás entendiendo el libro. Apocalipsis es el libro de mayor esperanza que puede tener un cristiano, porque es la conclusión, después de tanta prueba que vivimos en la tierra, vemos cómo el que nos acosaba, nos intentaba hacer caer, nos metía cizaña, nos enredaba, quería poner división en la iglesia, quería dañar las cosas, quería romper la relación entre padres e hijos, quería romper los matrimonios. Aquel que hacía tanto desastre en nuestra vida va a ser atado y echado en el lago de fuego, y eso es lo mejor que nos puede pasar. Que el que nos ataca quede en el infierno. Entonces, Apocalipsis es un libro de esperanza. Y entonces dejo esta reflexión en el corazón y en la mente de cada uno de ustedes. Cuando ustedes vean esto que está descrito en Apocalipsis capítulo 1, desde el versículo 8 hasta el 17, creo que lo describe en un intervalo de estos versículos. Si usted lo lee y le da miedo, eso empiece a arreglar y a alinear su vida con las cosas de Dios y empiece a tener un poco de temor de Dios para que las cosas que a Él no le agrada, sepa que tiene ojos como llamas de fuego que te están viendo. Que cuando tú le vas a decir algo y si es mentira, recuerda que Él tiene una espada aguda de 2 filos que sale de su boca. Que tú recuerdes que Jesucristo es el Dios Todopoderoso, el Alfa y Omega, el principio y el fin. Que no lo puedes engañar. Que puedes engañarme a mí, puedes engañar a cualquiera de tus hermanos que están alrededor o a tus familiares, pero a Dios no. Cuando nosotros empezamos a tener conciencia de esto, nuestro cristianismo es otro. Nuestro cristianismo se va tornando en ser un cristianismo, ¿sabe cómo? Integral, en la cual nosotros somos como debemos ser en todas las partes, aunque no nos vean. La otra vez vi una camiseta, la imagen de un rapero que ya murió, ni digo su nombre, ¿no? ¿Para qué? Y que decía, en inglés, abajo decía, solo Dios me juzga. Y mi pregunta vino a la mente enseguida y yo me preguntaba, si solo Dios te juzga, ¿no te da miedo? O sea, estás jugando con fuego. Yo te puedo juzgar. Yo puedo decir, hermana, esto que está ahí no está bien. Te puedes enfadar, te puedes enojar, te puedes apartar de la iglesia, puedes no hacerme caso. O sea, como humano te puedo juzgar, pero que te juzgue Dios. O sea, yo te puedo juzgar por tu pecado y decir, esto es pecado, hermano, esto es pecado, hermana, esto no debe hacer. Estoy juzgando. Entonces, puedes decir, no lo acepto, no me parece bien y ese
pastor anda de boca suelta diciendo de más. Y usted se va bravo y se va a otra iglesia donde le digan que usted es bueno, que es lo máximo y todas las cosas, ¿no? Bien. Usted puede hacer lo que le da la gana, ¿no? Pero que tu pecado lo juzgue Dios, te manda al infierno. Yo no te mando al infierno. Yo nomás te digo algo y te incomoda. Pero si Dios te dice algo, Jesús con su espada de dos filos que sale de su boca, te dice y juzga tu pecado, entonces te vas para el infierno. Entonces, si nosotros estamos en esa posición, de aquí nada más solo me juzga Dios, así que no acepto nada que me esté señalando mis pecados ni nada, debería tener por lo menos un poquito de sentido común y saber que si juzga a Dios es peor a que te juzgue yo. Hay gente que no se congrega porque dice que hay gente que son chismosos, que hay gente que no son leales, que todo eso. Entonces, la gente la pregunta, ¿tú vienes a la iglesia a buscar de Dios o a ver quién habla de ti? Si alguien te critica es porque es mediocre. Y si tú le vas a empezar a hacer caso a los mediocres, entonces estás peor que él. O sea, ¿quién es peor? ¿El que dice la mentira o el que se la cree? El que se la cree. Entonces, si alguien critica, si alguien habla de ti, mira, la verdad saldrá a la luz. Ahora, preocúpate si lo que está diciendo es verdad, ¿no? Porque dice, lo está acusando porque es chismoso, es chismosa y te está diciendo la verdad de ti. Entonces ponte en línea que lo que hablen de ti, dice la palabra, mientan. O sea, los que critican de ti, que hablan mal de ti, que sea mentira. Pero si alguien te critica y habla mal de ti y es verdad, entonces mejor ponte a cuenta. Pero a lo que yo iba con esto es que tú no puedes tener una relación personal con Dios realmente profunda sin congregarte y simplemente creándote tu propio Dios, tu propia iglesia y tu propio concepto. Porque te estás creando lo que tú quieres y tienes tu Dios, no tienes a Jesucristo. Porque Jesucristo, a donde va a llegar a un lugar, a una vida, lo primero que va a hacer va a ser incomodarte para que salgas de esa vana manera de vivir y que todas las cosas mundanas queden atrás y empieces a ser una nueva criatura, que las cosas viejas queden atrás y que tú seas totalmente nuevo, porque se trata de que Él vino a salvar tu vida para que seas renovado. Tú no puedes ir al cielo con la mala maña o con el egoísmo o con la altivez o con el orgullo. Eso no cabe en el cielo. Esa es parte del público del infierno. En el cielo somos santos, somos personas que queremos agradar a Dios. Un detalle muy importante, no es que siempre lo logremos, pero nuestro corazón está siempre con la intención de agradar a Dios. David, dice Dios, que era conforme a su corazón. Pecó con Betsabé, hizo un censo y se murió mucha gente por culpa de él, por culpa de sus pecados se levantó Absalón. O sea, hubo bastantes tragedias en la vida de David. Pero cuando Salomón fue declarado rey, Dios le habló a Salomón y le dijo, anda como tu padre en los caminos de tu padre, que fue perfecto en todos sus caminos. Y tú te quedas pensando, ¿y Betsabé? Fue perfecto, ¿no? Y lo del pobre marido de Betsabé, que era un fiel soldado, que lo mandó a matar, preparó una emboscada. Bueno, fue algo más de capo, ¿no? Pero sobre él todavía había mucha sangre derramada a causa de él, muchos pecados. Pero ¿en qué radicaba la perfección de David? Es que pecado cometido, pecado que le era revelado, pecado que él se arrepentía, y en el arrepentimiento, como decíamos una vez que detallamos acerca de eso en un estudio bíblico con Maribel, el pecado, dentro de los factores del pecado, del arrepentimiento, tiene que haber el cambio de dirección. O sea, no puede ser que tú dices que te arrepientes y sigues reincidiendo en tu pecado. Entonces no te has arrepentido. Eso es como, imagínate que alguien te pega, pa, y te dice, perdón. Dice, está bien. Pa, perdón. Al tercer pa, perdón, ese perdón ni sirve. Tú no estás tomando ese perdón en cuenta, así como que esto es un relajo, me está pegando, se tengo que hacer algo. Eso estamos haciendo con Dios. Pecamos, perdón Dios. Pecamos de nuevo en lo mismo, perdón Dios. Pecamos, perdón. O sea, está contando ese perdón. Si no hay ni arrepentimiento, no estás teniendo la conciencia de que tienes que cambiar este pecado, estás teniendo la realización de que esto realmente está mal y está dañando tu relación con Dios. Ya
tenemos que tener nosotros en nuestra vida un alto y tomar la seriedad del caso del cristianismo. Y no estoy llamando a ser radicales, es decir, que ya hay que ponerse una sotana y no ir al trabajo porque el trabajo te contamina y no ver la televisión más nunca y tirar el celular por ahí. No, se trata de que tu vida de integridad siempre esté dependiendo de que a Dios le agrada o no le agrada. Porque si le agrada, yo voy por esa línea. Porque eso es lo que te está contando para santificarte y estar en la presencia de Dios. Porque sin santidad nadie le verá. En la presencia de Dios, en el reino de los cielos, no existen personas de doble cara. No existen alguien que aparenta piedad y amor y hace lo contrario a las espaldas. Va a estar personas íntegras, que tiene que ver con la santidad, tiene que ver con la consagración al Señor y estar separado para Él. Así que, si tú eres cristiano, verdadero, que conoce la palabra y la cumples, vamos a ver, ¿no? Eso es bastante decir, que conozca la palabra y la cumplas. Bueno, la mayoría de las cosas que nosotros hacemos que están mal las sabemos, pero decimos después al paso vamos a cambiarlo. Pero eso no cuenta, cuenta es cuando nosotros hacemos la transformación. Pero si tú eres de esa persona que está en los caminos del Señor, y estás deseando, y estás echando para adelante, y estás viendo varios avances, y en medida que conoces algo de Dios, tú te vas por esa línea. Conocí al Dios Todopoderoso, ahora entonces yo soy un poco más firme y determinado, un poco más seguro. ¿Qué van a decir toda la gente que te quieren apartar de los caminos del Señor? Pero qué aburrido, ya tú vas a ir a la iglesia, eso. Ahí tienes estudio bíblico, ven, vamos acá, vamos a la fiesta, vamos a hacer lo otro. Y tú dices, no, ¿sabes qué? Al tiempo para cada cosa. Cuando yo tengo los domingos para ir a la iglesia, ahí yo no meto nada. Porque eso es como decir, Kendra, vámonos dile a Estefan y todo, y nos vamos para la, iba a decir para la playa, aquí no hay playa, ¿no? No, nos vamos para el río, nos vamos de paseo, vámonos para la montaña el lunes y el martes. Y Kendra me va a decir, pero si yo estoy trabajando, yo no puedo ir a la playa, estoy con la gana de la playa, ¿no? Yo no puedo ir a pasear con Kendra porque ella tiene que trabajar ese día. Entonces, hay gente que sí va a hacer algo el día del culto. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es que si tú faltas al trabajo te descuentan y te votan. Y si tú faltas a un culto a la iglesia, el domingo siguiente tú vienes, gloria a Dios, bendición, gloria, todo está bien. Y no hay descuento de nada, o sea, no hay ningún dolor, no hay nada que se afectó en tu vida, así que tú dices, no pasa nada. Pero eso siempre va a ir siendo sutil, y cuando tú menos acuerdas ya estás desconectado de las cosas de Dios, estás desconectado de la comunión de los hermanos y estás desconectado del trabajo que Dios está haciendo entre cada una de las personas. Porque quiero que sepan algo, en medio de algunas situaciones difíciles que hay, es que Dios pule nuestras vidas, desarrolla carácter entre la persona y persona. Eso está en la palabra de Dios. Cuando ven en el video en YouTube va a aparecer aquí el versículo. El hierro con el hierro se afila, y así mismo el hombre con el hombre desarrolla un carácter. O sea, la forma en que tú desarrollas carácter es estando en sociedad, estando entre personas que son difíciles, y tú entonces ya tienes carácter para decir un momento no, o decir, ven, vamos para aquí, vamos a hacer esto, lo otro. Pero si tú estás siempre solo, tú no desarrollas carácter. Nosotros tenemos que tener la costumbre de querer crecer y querer avanzar en el conocimiento de Dios. Para terminar, yo quiero ya presentarle una vez por todas a todos aquellos que vieron o que han visto o que cuando buscan en internet encuentran la figura de un Jesús que tiene la cara de amor, de pasión. Quiero que sepan que usted y yo, si somos cristianos, tenemos el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Ese es Apocalipsis 1:8. El alfa y la omega, Aleph, Tau, A, Z, significa que la primera palabra la tiene Dios y la última palabra la tiene Él. El principio y el fin significa que todo tu pasado Él lo conoce y todo futuro puede estar en sus manos, porque Él es el principio de tu vida y el fin también. El que es, el que era y el que ha de venir es el eterno, el que siempre fue,
el que era desde antes que yo existiera y el que va a venir pronto a buscarme a mí para estar en la patria celestial. Ese es Jesús. Y finalmente Él es el Todopoderoso. Ese es Jesús. No es un Dios en D minúscula, es un Dios con D mayúscula. Así que yo les quiero pedir dos favores. Que por favor nunca escriban, cuando escriben acerca de Dios, lo pongan en D minúscula. Él es el Dios Todopoderoso con la D mayúscula. La mayúscula en los lenguajes normales, que no son los alemán, que es anormal. El lenguaje normal, la mayúscula, perdón por los alemanes, la mayúscula significa nombre propio. El otro es adjetivo, el otro es artículo, lo que fuera. Pero el nombre propio, Dios, ese Dios, D mayúscula. Y segundo, no es Diosito. Yo le voy a pedir a Diosito, o sea, ¿con quién usted está tratando? O sea, este no es al que usted le está orando entonces. O sea, al Diosito, si usted dice que es a Diosito, usted lo último que le va a pasar es caer como muerto enfrente de él. Y usted necesita desmayarse delante de la presencia del Señor. Ese es el Señor, ese es Jesús. Y se los quiero presentar para que ahora en adelante todos sus planes, todos sus proyectos, pero principalmente su vida esté rendida al alfa y el omega. El que es el principio y el fin, el que es el eterno, el que todo lo puede. O sea, tú no tienes ninguna área débil en tu vida cuando tienes al Dios Todopoderoso en tu corazón. Toda flaqueza, toda debilidad, tú te fortaleces en el poder de su fuerza y tienes la capacidad de hacerlo porque Él es el Todopoderoso y Él habita en ti, en tu corazón, cuando es tu Señor. Cuando no lo es, tú andas de tumbo en tumbo y andas intentando cosas, pero con Cristo en tu corazón tú logras cosas y haces cosas cuando lo determinas a hacer. Pablo oraba. Y yo oro porque cada uno de ustedes puedan tener una relación real y verdadera con Jesús y que nada los desconcentre del verdadero Dios. Este es un mensaje para dos tipos de personas. Las personas que juegan al cristianismo, que sepan con quién piensan que están jugando. Y para los cristianos que se habían sido engañados de que su Dios era cualquier cosa. Ese es el Dios Todopoderoso. Ese es el digno Dios. Se los presento. Jesucristo no es el que está simplemente muerto en una cruz. El que pasó por la cruz, Él resucitó y está en el cielo, en las alturas. Intercede por ti y por mí, dice la palabra. Pero ese es su aspecto. Ese es su aspecto. Y que tengamos muy claro de que de ese Jesús hablamos aquí. Y ese Jesús es el que quiero de todo corazón que sea tu Señor, porque ese vale la pena. Dios, yo te pido que esta palabra, Dios, quede en el corazón y en la mente de cada uno de mis hermanos y que transforme su vida por completo, que el concepto que teníamos nosotros acerca de Jesucristo cambie y podamos tener más seguridad, más confianza en el futuro. Que ninguna circunstancia alrededor nos abrumen o sea lo suficientemente grande a nuestros ojos, que pongamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el Dios Todopoderoso, el que está sobre todas las cosas. Y que todas las cosas subsisten a través de Él. Cuando Él quiere, todo esto se va a la nada, porque en Él subsisten todas las cosas y Él es el poderoso Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a verlo así y a tener una vida en conducta en base a eso, Señor. Y ser transformado por completo a partir de este día, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.